Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae las noticias, la vida de la Iglesia de Navarra. Cerramos hoy ya nuestra temporada en este primer domingo de julio en las vísperas de San Fermín. Mañana 6 de julio Pamplona se desborda en las fiestas de nuestro santo patrono. Y hoy pues cerramos esta temporada en la que domingo a domingo hemos ido conociendo la realidad de la Iglesia diocesana de Pamplona y Tudela, con tanta gente aquí a la que sin duda ya pues agradezco, ¿no? Porque hemos podido conocer tantas realidades. Y se abre el verano, la realidad del año, el periodo estival que nos ayuda a todos a descansar. Las parroquias también bajan un poco de nivel, la iglesia, están los campamentos y tantas realidades de verano importantes, ¿no? Que ya encomendamos al Señor. Hoy, domingo 14 del tiempo ordinario, y desde luego las palabras del Señor no pueden ser más oportunas. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Descansar en el Señor. Lo pedimos esto para este verano que abrimos de 2026. Y hoy vamos a terminar de conocer a todos los que el pasado domingo recibieron ordenación. Conocimos ya a los nuevos sacerdotes y hoy en nuestro programa están los que fueron ordenados diáconos en la Catedral de Pamplona de manos de nuestro arzobispo, Miguel Arrieta y Andoni Gazamicha. Buenos días. Buenos días, Alfredo. Muy buenos días. Bueno, ordenados diáconos, nuevos diáconos de la Iglesia diocesana de Pamplona y Tudela. Bueno, primero para quien no os conoce, presentaros quiénes sois y de dónde venís, de dónde sois. Bueno, yo soy Miguel, tengo 35 años, soy de aquí de Pamplona y bueno, antes de entrar al seminario estudié Ingeniería en Telecomunicaciones en San Sebastián, estudié luego en Inglaterra un tiempo, un doctorado y luego ya decidí, pues ya, bueno, el Señor llevaba un tiempo persiguiéndome para que entrara al seminario y ya decidí rendirme y decirle que sí y entrar al seminario. Andoni. Yo tengo 33 años, nací en el 93, viví los primeros años de mi vida en Huarte Araquil y me dejó huella y me sigue dejando huella, me considero de Huarte, aunque luego sí que es verdad que vine a vivir a Pamplona, a Barañain, estudié aquí, luego fui a la Universidad Pública de Navarra, estudié magisterio en educación primaria, estuve trabajando 4 años y medio, 5, y luego ya pues decidí en un momento determinado ya ponerle nombre a esa inquietud que llevaba, al igual que Miguel, llevaba años persiguiéndome, ¿no? En torno, pues eso, a unos 10 años ahí que estuve luchando con esto. Ahora entramos un poco en eso, ¿no? Porque siempre poner palabras a la vocación, bueno, a lo que pasa por el corazón, pues a veces no es fácil, ¿no? Pero si tendréis que definir un poco cómo ha sido esta trayectoria, vuestra historia vocacional, cómo habéis descubierto que el Señor os ha llamado a la vocación sacerdotal y en este caso ya a la vocación diaconal como diáconos. ¿Cuál ha sido vuestra historia vocacional, Miguel? A mí me gustan mucho las palabras de Jeremías de me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, ¿no? Porque ha sido un poco la enseñanza que yo he tenido. Un poco yo intentando hacer mi plan, ¿no? Mis proyectos, mis ideas, y como que Dios me iba sembrando esa semita en el corazón y como que me iba llamando, ¿no? Y esa semita como que iba creciendo más fuerte y el Señor me iba llamando como cada vez como con más claridad, ¿no? Y yo mirando para otro lado y como el Señor llamaba con más claridad, y como pues yo cada vez sentía más incertidumbre en el corazón y cuando me acercaba ahí al Señor y como que le decía un poquito que sí y tal, pues sentía como más paz, ¿no? Entonces yo empecé a sentir un poco, a barruntarlo un poquito estando en la universidad, pero me dio miedo, lo metí bajo la alfombrita y dije me voy para otro lado. Y entonces ya estudiando el doctorado ya empecé a ver un poquito que la cosa iba en serio y dije me lo tengo que plantear en serio, volví, estuve trabajando un tiempo en la universidad. Y ahí ya dando clases en la universidad ya dije es que no, o sea, es que ya veía que es que había una ruptura entre lo que mi corazón sentía y lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a decirle que sí al Señor y vamos a lanzarnos a esta aventura, ¿no? Que al principio da miedo, porque es verdad que estas cosas, Dios siempre que nos llama, pues da un poquito de miedo, pero luego cuando uno le dice que sí, lo que le llena es la paz, ¿no? Y dice, bueno, pues estoy realmente donde tengo que estar, ¿no? Andoni. En mi caso, yo haciendo un poco de relectura de mi historia personal, voy viendo también que el Señor va poniendo luces y es como que tu historia, siendo la misma, va cogiendo colores diferentes o vas como apreciando la riqueza de lo que Dios va haciendo en tu vida, ¿no? Y en ese sentido, yo me doy cuenta que ya desde bien pequeño yo sentí una fascinación por la persona de Jesús. O sea, yo me acuerdo de ir a la iglesia de mi pueblo
y yo miraba la figura del Cristo y le preguntaba, me acuerdo, a mi madre, oye, ¿quién es ese señor? Y o sea, desde bien pequeño era como muy despierto sobre todo la figura de Jesús me apasionaba. Y es verdad que luego ya conforme pues fui creciendo y llevando una vida pues como cualquier otro chaval, pues con deporte, la música, tal, conocí una persona, el sacerdote que estaba en mi pueblo, pues que me hizo mucho bien en aquel momento de adolescencia, ¿no? En el que te haces preguntas, te preguntas sobre pues el sentido de la vida, sobre la verdad que hay detrás de eso que me han inculcado de pequeño, si es verdad que creemos en algo que es verdad o es un cuento chino, ¿no? Y veía su vida de una manera como atractiva, ¿no? que me cautivaba y me llamaba la atención. Y entonces, como digo yo, lo que no puedes amar, lo que no conoces, y a la vez no puedes conocer lo que no amas, ¿no? Entonces, a través de esta persona, yo creo que también pues Dios me fue hablando, ¿no? Pero bueno, es verdad que todo esto que yo llevaba dentro del corazón, ¿no? Como este deseo también de entrega, esta llamada, yo veía que iba a traer como consecuencia una misión, ¿no? Porque como vemos en la Biblia, ¿no? Pues toda llamada conlleva una misión. Y más que yo sentir miedo a la llamada, porque la llamada es algo que te fascina, porque es el Señor mismo que te habla al corazón, yo sentía miedo más de la misión, de pensar, ¿a dónde me vas a mandar, Señor? ¿O qué va a ser de mí, ¿no? O sea, qué va a ser de mi futuro, ¿no? En el fondo es esa incertidumbre. Y entonces, bueno, un poco en la línea de Miguel, en la medida que yo voy dejándole al Señor actuar en mi vida, voy siendo capaz de escucharle, pues bueno, voy haciendo un camino de discernimiento, que esto es importante, ¿no? Me voy dejando acompañar también y decido entrar al seminario simplemente para ver si esto era de Dios o era una movida mía de mi cabeza, y por eso entré al seminario. Y llegó el seminario. ¿Cuántos años lleváis? 6 años. 6 años, y bueno, queda este año de diaconado, ¿no? Con un pie fuera, ¿verdad? Siempre el diaconado. ¿Qué rescataréis de estos años? ¿Qué os ha ayudado? ¿Merece la pena esta intensidad en la que la Iglesia piensa, ¿no? De formación en comunidad, con unos formadores, otros espirituales, profesores, en fin, mucha gente para vuestra formación? ¿Cómo habéis vivido estos años y qué destacaríais de positivo? Y también lo que la cruz, ¿no? Que todo conlleva. Yo, empiezo hablando yo ahora, yo resaltaría una palabra que además creo que el Papa en la anterior visita de junio, cuando vino a Madrid, yo creo que también habló sobre esto, y es la idea, más que la idea, el concepto, la vivencia de la comunión, ¿no? Que es algo que nos trae la Iglesia, que es algo que se vive en la Iglesia, y la comunión es cuando, a pesar de la diversidad, ¿no? De las diferencias, porque en el seminario cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, venimos de unos contextos concretos, con unas vivencias concretas, cómo el Señor es capaz de ir no anulando a la persona, sino limando cada una de nuestras aristas, y va haciendo como un todo ordenado, ¿no? O sea, como va dando unidad, va dando... le va dando color, sabor a las cosas, ¿no? Como dices tú, que no quita para que haya problemas, pues hay momentos en los que igual a un compañero no entiendes cómo piensa, no entiendes por qué vive de esa manera, pero bueno, también pues en medio de esto, yo creo que también como que el Señor te habla, ¿no? Y dices, pues mira, eso que no entiendes igual a lo mejor es porque tú tampoco lo eres capaz de vivir, bueno, no lo sé. Entonces yo el concepto de comunión, de vivir la unidad de la diversidad, es algo que me llevo del seminario. Y muy de la vida de la Iglesia, desde luego. Sí. Miguel. Sí, yo creo que la verdad es un periodo súper necesario y de un crecimiento como muy fuerte, ¿no? Un crecimiento en el que uno, como ha dicho Andoni, sin dejar de ser uno mismo, pasa como a reconfigurarse enteramente y a replantearse la vida como desde otra perspectiva, ¿no? O sea, entiendo que al igual que un padre de familia no es lo mismo cuando está soltero que cuando está de padre de familia y tiene que preocuparse por su mujer, sus hijos, lo que sea, pues lo mismo, ¿no? O sea, hay un periodo de reconfigurarse sin dejarse de uno mismo para, pues eso, para pensar la vida desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de ser otro Cristo ahí, de sacerdocio, ¿no? Y yo creo que también el mix que tenemos ahora en el seminario, durante la semana las clases en comunidad y los fines de semana en la pastoral, pues es también muy bueno y muy enriquecedor, ¿no? Porque tenemos un poco como las dos cosas, más la comunidad, la espiritualidad durante la semana, y el fin de semana también pues la práctica en las parroquias, con la gente, ¿no? Aprendiendo también en el terreno.
Habéis estado pastoralmente hasta vuestra ordenación destinados en parroquias. Contanos un poco vuestra experiencia, ¿no? Los dos creo estáis en el norte Así de Navarra. Contanos un poco qué zonas. Pues yo solemos estar más o menos de 2 años en 2 años, entonces mis 2 primeros años estuve en Ermitagaña con 2 grandes sacerdotes y luego estuve en Barañain con otro gran sacerdote y ahora estoy en la zona de Leiza, Lecumberri y los pueblos de alrededor. Y en Experiencias muy distintas, claro. Son vivencias muy distintas, también es un poco la idea del seminario, ¿no? Que tengamos vivencias distintas para ir rotando e ir conociendo pues, distintas realidades eclesiales y distintas zonas, tanto urbanas como más rurales, eso. Y la verdad que es una vivencia súper enriquecedora y yo creo que muy necesaria también para ¿no? en nuestra formación y conocer, estar en las parroquias, conocer a la gente, el cariño de la gente, poder entregarse también a la gente, a mí me ha resultado súper enriquecedor. Mi experiencia pastoral, bueno, pues yo venía del pueblo, ¿no? Entonces mi primer, digamos así, destino fue la parroquia del Corazón de Jesús de Iturrama, que es una parroquia pues con bastante asistencia, bastante presencia de jóvenes, y me ayudó mucho pues en ir cogiendo recursos y habilidades también, ¿no? Pues al servicio de esos chavales, ¿no? Atenderles, aprender de ellos también y estar con ellos, acompañar. Y ahora en este último tramo de seminario me ha tocado ir también al norte, estoy en toda la zona de Baztán y pasando el puerto de Ochondo, Zugarramurdi y Urdax. Son 16 pueblos y es verdad pues, que cambia mucho, ¿no? De un ambiente urbano a un ambiente rural, bueno, pues incluso en la religiosidad también se nota. Uno de los descubrimientos que de alguna manera yo ya había percibido en mi pueblo, pero es, por ejemplo, a mí me apasiona el gusto musical, por ejemplo, ¿no? La cultura musical que tenemos aquí en Navarra, el tema de, por ejemplo, de la liturgia cantada en euskera, que es una belleza, o sea, como un redescubrimiento de eso, ¿no? Cómo se ha cuidado, el trabajo que se ha hecho y cómo ayuda a la gente a rezar, a acercarse a Dios, o sea, que no es simplemente un teatro, sino que ayuda a la gente a acercarse a Dios. Y luego a Miguel y a mí, como dices, en el norte, bueno, pues nos ha tocado un poco encarnarnos un poco en esa realidad, ¿no? de nuestro pueblo, que es la realidad del idioma del euskera, ¿no? Que yo ya en el pueblo había oído, había escuchado, me había tocado, bueno, pues interactuar, ¿no? Con personas que viven y que sienten y que se expresan en euskera. Y bueno, pues en verano nos ha tocado ponernos un poco manos a la obra, ¿no? Y todo eso pues para el servicio del pueblo de Dios, ¿no? O sea, que estamos para estar con la gente, para ayudar a la gente y para llevar a la gente al Señor, y si viven en euskera, pues ¿por qué no, no? Claro. Muy bien, vamos a ver este primer vídeo del Evangelio de este domingo. En aquel tiempo, exclamó Jesús y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Seguimos en nuestro programa recordando la gran celebración del pasado domingo. 3 nuevos sacerdotes y 3 nuevos diáconos, 2 para nuestra diócesis y 1 de la abadía de Leire. Estamos con los 2 que se fueron ordenados diáconos, Andoni y Miguel. Os hago una pregunta: ¿qué acentos destacaríais importantes para descubrir una vocación, ¿no? ¿Qué os ayuda a vosotros a descubrir que Dios os llamaba al ministerio ordenado? Pues yo destacaría que tiene que haber una sana tensión,
una sana tensión entre... va en la línea de lo que ha dicho Miguel antes, pero bueno, tiene que haber una sana tensión entre mis planes, lo que yo proyecto sobre mi vida y lo que la vida me devuelve, ¿no? Entonces, muchas veces, claro, aquí el riesgo está en pensar en que Dios te va a pedir algo que no va contigo, ¿no? Entonces, claro, el regalo de esto es descubrir que en aquello que aparentemente, igual en un principio tú rechazas por los respetos que sean, en el fondo de eso está tu felicidad, ¿no? Entonces esa tensión yo creo que tiene que estar. Muchas veces yo, y gente con muy buena intención, y que quieren tu bien, pero yo muchas veces me toca escuchar, ¿has decidido tomar este camino? ¿No? Vivimos en una sociedad como, bueno, pues cada uno que haga lo que... Bueno, pues si has decidido tomar este camino, si es lo que te gusta, si es lo que te tal... Sí. Y digo yo, bueno, sí, claro, no somos aquí masocas, ¿no? Nadie va... Pero es verdad que no es simplemente un gusto o porque me apetece, sino porque veo que el mismo Dios que me ha creado, el mismo Dios que me da la vida, es el que me está pidiendo que me entregue, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde... Y yo creo que el camino vocacional tiene que haber como esta sana tensión. No sé. Muy bueno. Bien. Yo, la verdad que hay un montón de aspectos, ¿no? Pero igual resaltaría, por un lado, la escucha y tener esa actitud de escucha un poco en esa línea, ¿no? Yo tengo mi plan y puedo ir con él independientemente de cómo sea la realidad o qué es lo que me diga Dios, ¿no? En el corazón, y puedo tener una actitud de escucha de decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres tú de mi vida, ¿no? O sea, no quiero hacer mi plan, sino quiero hacer el plan que tú quieres para mí, porque seguro que es más grande que el que tengo yo, ¿no? Entonces esa actitud de escucha yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, porque ahí es donde uno se da cuenta de cómo es la realidad. Si uno cierra los ojos y no quiere ver la realidad, pues al final nunca va a descubrir qué es lo que Dios le está pidiendo, ¿no? Y luego yo creo que también hay un punto de humildad para darse cuenta de que los planes de Dios a veces son mejores y para darse, bueno, siempre son mejores, y para darse cuenta también de que, bueno, pues que Dios nos llama no porque seamos perfectos o porque tengamos muchas virtudes, sino nos llama tal y como somos porque Él quiere valerse de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso también para mí es un punto fundamental. Muy bien. Bueno, y abrís el año del diaconado. ¿Qué supone para vosotros este ministerio? Bueno, en fin, como os lo soñáis, es un año muy bonito, previo a si Dios quiere, a la ordenación sacerdotal. Siempre que nos hablan de diaconado en el seminario, cuando nos dan las formaciones, ¿no? Bueno, nos suelen explicar que diácono viene de diaconía en griego, ¿no? Que significa servicio, y es una faceta como a profundizar, a ahondar en ella, ¿no? Y Jesús vino al mundo no para ser servido, sino para servir, ¿no? Se puso a limpiar los pies de los discípulos, ¿no? Y el futuro ministerio, si Dios quiere, pues consiste en eso, ¿no? En ser cabeza, de alguna manera también tener una cierta autoridad, pero para ponerse al servicio de las personas. Y eso creo que no se improvisa, ¿no? O sea, nosotros creemos en los sacramentos, creemos en la fuerza, en la acción real de la gracia en los sacramentos, pero a la vez también creemos que las cosas no se improvisan, ¿no? Y que somos humanos y que tenemos que ir pues poco a poco configurándonos, ¿no? Con ayuda de la gracia, pero configurándonos poco a poco. Y en este sentido, pues el diaconado es como una preparación. Nosotros lo vivimos así. También el diaconado existe como vocación permanente, ¿no? Pero en nuestro proceso concreto lo vimos como una preparación para luego poder servir al pueblo de Dios. En ese sentido, en esa línea. ¿Dónde nos tocará? Pues bueno, todavía pues está por ver. Nos ponemos al servicio de la Iglesia, al servicio de lo que quiera don Florencio, el arzobispo de Pamplona, y de Tudela, y nada. Miguel, diácono. Para mí es muy significativo el que la Iglesia haya querido, siguiendo un poco la línea de Andoni, que la Iglesia haya querido que todo el mundo antes de ser presbítero sea durante un tiempo diácono, ¿no? Y a mí eso me hace reflexionar y decir, claro, es que no es algo aleatorio decidido así sobre la marcha, ¿no? Sino que realmente en la identidad del presbítero tiene que estar como muy marcada, ¿no? La identidad del diácono, ¿no? El servidor, porque todo presbítero es servidor. Entonces a mí eso me hace pensar mucho y reflexionar y decir, claro, es que antes de ser presbítero tengo que ser servidor, porque es que ser presbítero implica, ¿no? Ser servidor. Muy bien, pues vamos a ver este segundo vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo.
Hay alegrías que los entendidos no entienden y misterios que los sabios no abarcan. Hay emociones que los poderosos no conocen y personas que los grandes no aceptan. Hay milagros que no ocurren en los lugares importantes y luces que no se ven desde muy lejos. Hay formas de amar que ofenden a los rectos y formas de justicia que ofenden a los justos. Hay riquezas que los ricos no desean y misterios que escapan a la comprensión de los grandes eruditos. Hay maravillas que parecen pequeñas, grandezas que parecen fracasos y regalos que parecen una carga. Hay cosas que solo los sencillos pueden ver. Estamos ya en la recta final de nuestro programa, hablando con Andoni y con Miguel, que fueron ordenados diáconos el pasado domingo 28 en la catedral. Hemos hablado de la historia, de la vocación, de la llamada, creo que es importante. Una palabra, si hay algún joven que por gracia de Dios nos está viendo y está revuelto con la vocación, en este caso, bueno, vocación de especial consagración al ministerio, ¿qué le diríais que tiene que hacer? Yo le diría que valentía, ¿no? Que Dios siempre sabe más y sus planes son siempre mejores. Entonces, bueno, pues que confíe en Dios y que siga lo que Dios le pide. Y luego que el seminario también es un periodo de discernimiento, o sea que yo creo que eso también es importante, es como un noviazgo, ¿no? Uno no conoce a una chica y de repente se casa con ella, sino que hay un periodo, ¿no? Pues de conocerse, tal. Entonces el seminario también tiene eso. Y yo creo que es importante pues estar disponible, estar abierto y ver lo que a uno le dice Dios, ¿no? Y ponerse a la escucha. Yo diría que la llamada de Dios es una llamada exigente y Dios te lo pide todo, pero también te lo da todo. Y con lo que decía antes, la llamada, si sientes la llamada, te puede dar miedo a la misión, te puede dar miedo el futuro, pero estate seguro de que el Señor te va a capacitar para ello, porque el Señor actúa en medio de tu vida. Y si te quiere de esta manera, si te quiere sacerdote, pues estate seguro de que va a ser tu felicidad plena y no tengas miedo, como decía el Papa Juan Pablo II, no tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo. Pues muchas gracias, enhorabuena por vuestra ordenación y seguimos caminando en nuestra Iglesia de Navarra y Dios mediante os encomendamos para que el año que viene, pues si Dios quiere, sea también la ordenación sacerdotal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Igualmente. Muy bien, pues aquí ponemos también punto y final a esta temporada. Mañana 6 de julio, para todos felices fiestas de San Fermín, también en nombre de nuestro arzobispo. Por supuesto, Navarra Televisión se volcará en las fiestas, la procesión, la Eucaristía en la Capilla San Fermín el martes. Bueno, pues un tiempo gozoso y grande para nuestra ciudad de Pamplona. Y después, pues Tudela y Tafalla, bueno, en fin, todas los pueblos de Navarra, julio y agosto, en torno a la Virgen, en torno a los patronos, pues que se va a vivir las fiestas de los pueblos. Agradezco sinceramente a todos y cada uno de los que domingo a domingo habéis mostrado la vida de la Iglesia y de la Iglesia de Navarra. El año que viene, si Dios quiere, aquí seguiremos contando la vida apasionante de nuestra Iglesia diocesana. Feliz verano para todos, felices fiestas de San Fermín y hasta septiembre, si Dios quiere.